Dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y sin embargo, hubo un hombre que tuvo todo el poder del mundo y no se corrompió. Un hombre que podía poseer cualquier cosa: riqueza, placer, mujeres, ejércitos, y eligió en cambio dominarse a sí mismo. Ese hombre fue Marco Aurelio, el emperador filósofo. Y su historia, más que una lección del pasado, es un espejo para el alma moderna. Porque el estoicismo no fue una religión, ni un dogma, ni un culto a la virtud. Fue una rebelión silenciosa contra el caos interior del ser humano. Una disciplina que enseñaba a reinar, no sobre los demás, sino sobre uno mismo. Hoy, en el Papiro del Estoico, exploraremos cómo Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, se convirtió también en el más sabio, y cómo sus enseñanzas pueden ser el antídoto más potente contra la ansiedad, el miedo, la debilidad y la procrastinación del mundo moderno. El emperador que no se pertenecía a sí mismo. Marco Aurelio gobernó Roma desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo. Durante casi 2 décadas fue el rostro de la civilización más poderosa de la Tierra. Imagina el peso de ese poder. Un imperio de 80 millones de personas donde una sola palabra suya podía condenar a miles o salvarlos. Los romanos esperaban de su emperador una vida de excesos. El trono era sinónimo de placer, orgías, banquetes, riquezas, esclavos, lujo infinito. Pero Marco Aurelio no fue como los demás. Mientras los emperadores se perdían en el vino y la ambición, él pasaba las noches escribiendo. Escribía para no perderse a sí mismo. Y esas páginas, que nunca pensó publicar, se convertirían siglos después en uno de los libros más poderosos de la humanidad: Meditaciones. No era un libro para enseñar, era un diario, una conversación entre el emperador y su alma, entre el hombre y su deber. Ahí está el verdadero Marco Aurelio, no el emperador de los ejércitos, sino el emperador de sí mismo. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos decían que la sabiduría consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza, pero no se referían solo a los árboles, a los ríos. La naturaleza para ellos era el orden invisible del universo. Un árbol crece porque fue hecho para crecer. Una flor florece no para ser admirada, sino porque esa es su naturaleza. Y del mismo modo, el ser humano nació para cumplir su propósito más alto: ser virtuoso, ser justo, ser fuerte y ser bueno. Marco Aurelio entendió que resistirse a esta naturaleza era como tratar de detener el curso de un río con las manos. Por eso escribió: vive conforme a la naturaleza, porque en eso consiste la verdadera libertad. El deber del hombre no es acumular riquezas, ni fama, ni placer. El deber del hombre es cumplir su papel en el cosmos y hacerlo con dignidad. Cuando el emperador enfrentaba la guerra, la traición o la muerte, no pedía a los dioses que se lo salvaran. Pedía algo más difícil. Pedía coraje para soportar lo inevitable. El valor del dominio propio. El estoicismo, no buscar eliminar las emociones, sino dominar su poder. Marco Aurelio sabía que la verdadera batalla del hombre no se libra en el campo, sino en el corazón. Podría tener miles de legiones bajo su mando, pero el enemigo más temible seguía siendo su propia mente. Por eso escribió: no es la muerte lo que debe temer el hombre, sino nunca haber comenzado a vivir con virtud. Cada mañana se recordaba a sí mismo que encontraría hombres ingratos, mentirosos, codiciosos. Y en lugar de maldecirlos decía: no me pueden dañar porque no me pueden hacer malo. Esa es la esencia del dominio propio. Comprender que nada externo puede destruirte si tu interior permanece en calma. Marco Aurelio vivió entre las llamas del poder, pero nunca se dejó consumir. Y esa puede ser la mayor victoria que un ser humano pueda alcanzar sobre la maldad e ignorancia. El emperador tenía una visión profunda del mal humano. No lo veía como una fuerza sombra, sino como el fruto de la ignorancia.
Escribía: cuando alguien te haga daño, piensa que actúa así porque cree que está haciendo lo correcto. No odiaba a los malvados, los comprendía. No porque fuera débil, sino porque era sabio. Sabía que juzgar al otro era tan absurdo como culpar al fuego por quemar. Así era el mundo, una mezcla inevitable de virtud y miseria. Y así debía aceptarlo en sabio. Marco Aurelio no buscaba cambiar a los hombres, sino perfeccionarse a sí mismo, porque entendió que la única reforma posible comienza dentro de uno. El dolor, el destino y la fortaleza interior. En la filosofía estoica, el dolor no es un castigo, es una prueba. El sufrimiento, decía Marco Aurelio, no es lo que nos destruye, sino lo que nos revela. El fuego no destruye al oro, lo purifica. Del mismo modo, la adversidad revela de qué estás hecho. Por eso, cuando la vida se oscurece, el estoico no pregunta, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿para qué estoy hecho? Marco Aurelio enfrentó playas, guerras, traiciones y muerte de casi todos sus hijos. Y sin embargo, nunca se quebró. Escribió: soporta y abstente. Soporta lo que no puedes cambiar y abstente de lo que no te pertenece. Esa frase resume la esencia del estoicismo. Aceptar sin rendirse, resistirse en amargura, perder sin perderte. El desapego a lo material. Marco Aurelio fue dueño de una fortuna inimaginable y aún así vivía con austeridad, no porque despreciar los placeres, sino porque sabía que los placeres son trampas del alma. No sueñes con las cosas que deseas, sueña con dominar tu deseo por ellas. El emperador recordaba a diario que todo lo material es efímero. El oro se oxida, las riquezas cambian de dueño, la fama desaparece, y que el único tesoro que perdura es la virtud. Por eso decía: tu alma se vuelve del color de tus pensamientos. Cuida lo que piensas, porque eso determinará quién eres. Marco Aurelio no renunció a los bienes del mundo, simplemente se negó a ser su esclavo. Y un mundo donde todos quieren tener, él eligió ser. La muerte, la última lección. Ninguna enseñanza del estoicismo es más radical que su visión sobre la muerte. Marco Aurelio lo aceptaba como parte natural de la existencia. No la temía, la comprendía. Escribió: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te espera. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Para él la muerte no era el fin, sino la continuidad del orden natural. El cuerpo regresa a la tierra, el alma regresa al todo. Por eso decía: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, pensar, discutir, amar. Aceptar la muerte es aceptar la vida en su totalidad. Solo quien acepta que va a morir es capaz de vivir plenamente. El legado del estoicismo. El estoicismo no fue solo una escuela filosófica, fue un manual para la vida. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto enseñan que la virtud no es una palabra bonita, sino una práctica diaria. Ser estoico no significa no sentir, sino sentir sin ser dominado. No significa no tener deseos, sino que los deseos no te tengan a ti. No significa no caer, sino levantarte una y otra vez con serenidad. En un mundo donde todos buscan placer inmediato, los estoicos buscaban grandeza interior. Y esa grandeza solo puede nacer del autocontrol, la disciplina y la aceptación del destino. El estoicismo y el hombre moderno. Han pasado casi 2000 años desde que Marco Aurelio escribió sus meditaciones. Y sin embargo, sus palabras son más actuales que nunca. Vivimos rodeados de ruido, distracciones, consumo y ansiedad. Todos queremos más, pero sentimos menos. Nos quejamos del trabajo, del tiempo, del cansancio, pero pocas veces miramos hacia adentro. Marco Aurelio nos recordaría algo simple pero olvidado. El alma se perturba no por las cosas, sino por la opinión que tenemos de ellas. No es la realidad la que nos destruye, sino nuestra interpretación de ella. El estoicismo, más que una filosofía, es una medicina para el alma moderna.
nos enseña a enfocar lo que depende de nosotros y soltar lo que no. Nos enseña que la libertad no está en tener menos obstáculos, sino en tener más fortaleza interior. El deber supremo, cumplir con el propósito. Marco Aurelio creía que cada ser humano tiene un deber, cumplir con su naturaleza. El árbol crece, la flor florece, y el hombre debe de elevar su espíritu. No para ser admirado, sino para ser completo. El mayor fracaso, decía, no es morir, sino morir sin haber sido tú mismo. Por eso exhortaba a cada alma a despertar, a vivir con propósito, a servir al orden natural, siendo justo, sabio y fuerte. El deber en hombre es ser bueno. Cumples tu deber con serenidad, no por recompensa, sino porque es tu naturaleza hacerlo. Y ese mensaje es universal. No importa si eres emperador o un hombre común, la virtud siga siendo la misma meta. Reflexión final. La luz de la virtud. Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo. Y con él terminó la Pax Romana, la gran era de paz del imperio. Pero su legado no se apagó. Sus palabras siguen siendo una llama para quienes buscan sentido en medio del caos. Cada frase suya es una brújula, cada reflexión una semilla de sabiduría que puede transformar el alma. Porque al final el mensaje del estoicismo es simple, pero profundamente poderoso. No controles el mundo, contrólate a ti mismo. No temas al destino, teme no estar a la altura de él. Y si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti ardes la misma chispa que encendió los antiguos estoicos. Esa voz interior que te dice, puedo ser más, puedo dominarme, puedo cambiar mi vida, pero para hacerlo necesitas vencer al enemigo más silencioso, la procrastinación, el hábito de dejar para mañana lo que podía cambiarte hoy. Por eso quiero invitarte a conocer mi curso en Hotmart, titulado Secretos para dejar de procrastinar, donde aprenderás cómo aplicar los principios estoicos a tu día a día, cómo mantener la disciplina, cómo enfocar tu mente y cómo construir la versión más fuerte y virtuosa de ti mismo. Porque Marco Aurelio lo dijo con claridad: la acción de hoy decide el destino de mañana. Y si esta filosofía resuena contigo, suscríbete a ese canal, El Papiro del Estoico, para seguir explorando las ideas que pueden cambiar tu mente y tu vida. Gracias por llegar hasta el final, por tu atención, tu mente abierta y tu deseo de aprender. Recuerda siempre, el poder más grande no está en dominar imperios, sino en dominarte a ti mismo.